I love people so much that it's hard for me to be alone. And music, it keeps me glued to life. He estado dibujando mi versión de La masacre de los inocentes, de Rubens, y al recrear los cuerpos inertes, los gestos de horror, la brutalidad de la escena, sentí una sensación que me atravesó, un malestar en lo más profundo de mi ser que me hizo reflexionar y cuestionar el papel de la incomodidad en el arte. La gente piensa que el arte debe de ser bello y estético, algo que agrade a la vista, pero un buen artista no busca solo lo bonito. Una buena obra de arte no es solo estética. El verdadero arte es aquel que te hace sentir, que te sacude, que te deja con un nudo en la garganta y preguntas en el alma. Es la incomodidad lo que nos conecta con la obra, lo que nos conecta con el artista y con nosotros mismos. El arte desde siempre ha sido una ventana al alma humana. Pero ¿qué ocurre cuando esta ventana nos muestra lo que no queremos ver? Cuando nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos, contradicciones y emociones más incómodas. Hoy hablaremos de la incomodidad como experiencia artística, una herramienta poderosa que artistas, músicos, escritores y filósofos han utilizado para hacernos sentir, reflexionar y, en última instancia, crecer como individuos. La masacre de los inocentes es una obra de una intensidad emocional y visual avasalladora. En este cuadro, Rubens representa la matanza ordenada por el rey Herodes tras el nacimiento de Cristo, un episodio bíblico profundamente violento y cargado de simbolismo. Lo que destaca de inmediato es cómo Rubens combina un virtuosismo técnico casi insuperable con una crudeza desgarradora en la narrativa. El cuadro está impregnado de una violencia explícita que no rehúye el sufrimiento ni el caos. Los cuerpos de los niños, frágiles e indefensos, son el núcleo emocional de la escena. Rubens los pinta con una humanidad palpable, mostrándolos como carne viva, desprotegida ante la brutalidad. Sus rostros y cuerpos reflejan la fragilidad de la vida y contrastan con los movimientos brutales de los soldados, cuyas expresiones son de indiferencia o agresión deshumanizada. La composición está repleta de contrastes de luces y sombras, un recurso barroco típico, que intensifica la sensación de drama y opresión. El uso del claroscuro dirige la mirada hacia los puntos más desgarradores, los cuerpos infantiles, los gestos de horror de las madres, las armas de los soldados. Todo está diseñado para provocar una reacción visceral en el espectador. Rubens no representa esta violencia simplemente para conmocionar. Su brutalidad es narrativa y reflexiva. Muestra la vulnerabilidad esencial de la humanidad, encarnada en los niños inocentes y en las madres que luchan contra fuerzas superiores e imparables. Este contraste entre la inocencia y la crueldad revela la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento. A través de esta crudeza, Rubens también humaniza el dolor. No hay distancia emocional en la pintura. Los gritos, la sangre y el horror son palpables, y el espectador se ve obligado a confrontar la realidad del sufrimiento. Rubens, con su maestría técnica y su sensibilidad narrativa, convierte la brutalidad en una herramienta para explotar la condición humana, creando una obra que no solo hiere, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad, la violencia y la compasión. Las pinturas negras de Francisco de Goya representan un punto de inflexión en la historia de arte, donde el artista renuncia completamente a los cánones tradicionales de belleza y busca expresar de forma brutal y directa los abismos de la condición humana. Estas obras son el testimonio de una mente atormentada por el contexto histórico de su tiempo, así como por sus propios demonios personales, la guerra, la decadencia moral y su progresivo aislamiento debido a la sordera y a la enfermedad. Entre estas obras destaca Saturno devorando a su hijo, como una de las representaciones más impactantes de la violencia y la desesperación. En ella, Goya plasma al dios consumido por el horror de su propia profecía, atrapado en un acto de canibalismo tan visceral que raya lo inhumano. La figura de Saturno, con sus ojos desorbitados y sus manos desesperadas, refleja un miedo primitivo, mientras que los colores oscuros y las pinceladas ásperas acentúan la sensación de caos y locura. Lo perturbador de las pinturas negras radica en su ausencia de concesiones. Estas obras no buscan agradar al espectador ni cumplir con estándares estéticos.
Son el vehículo a través del cual Goya exterioriza sus miedos y obsesiones más profundos. Empiezas como el aquelarre, o dos viejos comiendo sopa, la sátira, el grotesco y el simbolismo se mezclan para mostrar un mundo desprovisto de esperanza, donde la humanidad aparece deformada y ajena a toda redención. Estas pinturas son, en esencia, un espejo oscuro en el que Goya refleja no solo sus propias angustias, sino también las tensiones de un mundo que se desmorona. En ellas, el artista prescinde de cualquier aspiración decorativa y deja un legado profundamente moderno, que anticipa las exploraciones psicológicas y existenciales de movimientos como el expresionismo. Las pinturas negras no son solo un testimonio de su tiempo, sino también una advertencia atemporal sobre los horrores que acechan en el alma humana. Gustave Doré, maestro de la Ilustración del siglo XIX, destacó por su capacidad para combinar el claroscuro y las composiciones monumentales, creando un estilo visual que encapsula la inmensidad de lo sublime y lo terrible. En sus ilustraciones para obras como la Divina Comedia o la Biblia, Doguet logró transmitir una profunda sensación de pequeñez humana frente a lo infinito, ya sea de la gloria celestial o en los horrores del infierno. El uso del claroscuro en sus grabados no es meramente estético, sino profundamente simbólico. Doguet utilizaba el contraste entre la luz y la oscuridad para intensificar el dramatismo emocional y subrayar el enfrentamiento entre fuerzas opuestas, lo divino y lo demoníaco, la esperanza y la desesperación. En particular, en las escenas del infierno dantesco, la luz suele ser escasa y parece provenir de fuentes inquietantes, como llamas débiles o resplandores espectrales que destacan figuras retorcidas en un abismo sin fondo. Esta técnica no solo guía la mirada del espectador, sino que también refuerza una atmósfera opresiva, en la que la oscuridad parece envolver y sofocar tanto a los condenados como al propio observador. La monumentalidad de las composiciones de Doguet también juega un papel crucial en esta experiencia. Los paisajes y escenarios que crea, infinitos precipicios, torres que se pierden en la altura, mares turbulentos, relegan al ser humano a una posición diminuta y vulnerable. En el infierno, las masas de almas torturadas son representadas como una extensión del paisaje mismo, casi fundiéndose con el caos y sugiriendo que el sufrimiento es tanto individual como colectivo. Por ejemplo, su interpretación del bosque de los suicidas o de los condenados en el río Estigia impacta no solo por el detalle visceral del sufrimiento, sino también por cómo cada figura parece ser arrastrada por fuerzas más allá de su control. Esta combinación de elementos provoca incomodidad en el espectador. Doguet no busca solamente conmover, sino forzar una confrontación con lo abyecto, con la fragilidad y la finitud humanas. Las figuras humanas, pequeñas y desvalidas ante la vastedad de su entorno, son un recordatorio constante de la insignificancia individual frente a las grandes fuerzas del destino, el pecado o el juicio divino. Al mismo tiempo, la riqueza de los detalles, los rostros contorsionados, las texturas de la carne lacerada, las sombras que parecen devorar, convierte a sus escenas en un espectáculo de horror que no permite apartar la mirada. A través de su arte, Doguet invita al espectador a reflexionar sobre su lugar en el universo, a enfrentarse tanto a lo trascendente como a lo abyecto. Las composiciones monumentales y el dominio del claroscuro no son meros recursos estéticos, son vehículos para explorar los límites del alma humana frente a lo infinito, lo divino y lo condenatorio. Doguet no necesitaba color para transmitir incomodidad. Sus grabados en blanco y negro son suficientes para que sintamos el peso de la desesperación y lo desconocido. El estreno de La consagración de la primavera en 1913 de Igor Stravinsky fue un escándalo, porque rompió drásticamente con las convenciones musicales de la época. En lugar de melodías elegantes y armoniosas, Stravinsky presentó ritmos irregulares, cambios de compás inesperados y disonancias agresivas, que chocaban con la sensibilidad del público acostumbrado a la música romántica. Además, la coreografía de Václav Nijinsky, con movimientos bruscos y poco convencionales, reforzó la sensación de caos y agresión. La combinación de estos elementos provocó una reacción visceral en el público, con abucheos, peleas e incluso intentos de detener la función. El impacto de La consagración de la primavera puede compararse con la brutalidad en una pintura.
Así como una obra visual cargada de imágenes crudas, colores violentos y composiciones desordenadas puede generar incomodidad o incluso rechazo, la música caótica de Stravinsky alteró el equilibrio emocional del espectador. La mente humana busca patrones y armonía, y cuando una obra desafía esas expectativas de manera radical, puede provocar tanto fascinación como rechazo. El caos en la música, como en el arte visual, nos confronta con lo desconocido y nos obliga a salir de nuestra zona de confort. En este sentido, Stravinsky utilizó el desorden y la agresión estética como una forma de expresión poderosa, capaz de generar un impacto profundo en la audiencia. Stravinsky nos mostró que incluso el sonido puede desordenar nuestras emociones y obligarnos a enfrentarnos a lo desconocido. El cuarto movimiento de la Sinfonía Novena de Beethoven es una celebración grandiosa, pero su triunfo no es simple ni fácil. Aunque es famoso por el himno a la alegría, este movimiento está lleno de contrastes emocionales, que sugieren una lucha intensa antes de alcanzar la victoria. Desde el inicio, la música es caótica y casi violenta, como si la sinfonía estuviera buscando desesperadamente su propio camino. Solo después de una serie de tensiones y rupturas emerge el tema de la alegría, pero incluso entonces la música no se entrega a un simple júbilo. Beethoven introduce el coro de manera revolucionaria, algo prácticamente inédito en una sinfonía de la época. En lugar de un mero adorno, la voz humana se une a la orquesta con una fuerza casi sobrehumana, transformando la obra en algo más que una simple celebración. Se convierte en una declaración de principios, en un llamado a la fraternidad universal, pero también en una confrontación con la realidad del sufrimiento. Este movimiento obliga al oyente a atravesar un torbellino de emociones: la esperanza, el conflicto, la euforia y hasta la angustia. La alegría que Beethoven nos ofrece no es superficial ni garantizada, es un triunfo que parece venir a un alto precio, como si la humanidad tuviera que luchar para alcanzarlo. Esta intensidad emocional y estructural rompe con las expectativas clásicas de la época, haciendo que la Novena Sinfonía no solo sea una obra de celebración, sino también un reflejo del drama humano en su búsqueda de la trascendencia. Beethoven nos enseña que incluso la alegría puede ser incómoda si lleva consigo la carga del sufrimiento que la hizo posible. Lovecraft creó un tipo de terror único, el terror cósmico, que no se basa en monstruos tradicionales o en el miedo a la muerte, sino en la idea de que el universo es un lugar vasto, indiferente y lleno de entidades incomprensibles para la mente humana. En relatos como En las montañas de la locura, sus protagonistas no enfrentan villanos en el sentido convencional, sino verdades que desafían su capacidad de comprensión. El verdadero horror no radica en lo que ven, sino en lo que intuyen, la sensación de que existen fuerzas más allá de nuestro entendimiento, y de que la propia existencia humana es insignificante frente a ellas. Lovecraft no necesita recurrir siempre a la violencia explícita. Su terror es psicológico y filosófico. Juega con la idea de que hay conocimientos que sería mejor no descubrir, que la curiosidad puede ser una condena y que lo desconocido no solo es aterrador, sino también inevitable. Sus criaturas no son simplemente monstruos, sino símbolos de una realidad más grande que nuestra mente no puede procesar sin caer en la locura. Este enfoque hace que su horror sea profundamente inquietante. En lugar de ofrecer un cierre o una solución, sus historias suelen terminar con una sensación de desamparo y duda. No hay héroes que derrotan a los horrores cósmicos, porque estos no pueden ser derrotados. Solo se puede huir, olvidar o, en el peor de los casos, comprender demasiado tarde. Lovecraft nos obliga a confrontar la idea que quizá no somos el centro del universo, sino solo un accidente sin importancia en un cosmos inmenso y aterrador. Lolita, de Vladimir Nabokov, es una obra que desafía al lector porque nos sumerge en la mente de Humbert Humbert, un hombre obsesionado con una niña. La historia está narrada desde su perspectiva, lo que nos obliga a ver el mundo a través de sus ojos, su amor enfermizo, su autoengaño y su manera de justificar lo injustificable. Esta inmersión es lo que hace que la novela sea tan perturbadora, porque no presenta a Humbert como un villano caricaturesco, sino como un ser humano complejo, lo que obliga al lector a experimentar su pasión, su culpa y su desesperación de una manera inquietantemente íntima. Nabokov logra esta manipulación a través de un lenguaje hermoso y una prosa poética, que contrastan con la naturaleza moralmente aberrante de la historia. Sus frases están llenas de lirismo, juegos de palabras y descripciones exquisitas,
lo que hace que la lectura sea placentera a nivel estilístico, incluso cuando el contenido es profundamente inquietante. Esta contradicción genera una incomodidad única. Por momentos, el lector casi empatiza con Humbert, porque su sufrimiento y su amor son presentados como algo trágico y humano, pero luego recuerda la realidad de lo que está ocurriendo y siente rechazo. La gran maestría de Lolita radica en esta ambigüedad moral. No es una novela que justifique ni glorifique a su protagonista, pero tampoco lo condena de manera explícita. En cambio, deja al lector atrapado en el dilema de entender sin aceptar, de sentir sin aprobar. Nabokov nos obliga a enfrentarnos a la complejidad del deseo, la obsesión y la manipulación, y nos deja con una sensación de inquietud que perdura mucho después de cerrar el libro. De igual forma, Fyodor Dostoyevsky, en su obra Crimen y Castigo, obliga al lector a sumergirse en la mente de Raskolnikov, un asesino que intenta justificar su crimen con una teoría moral propia. Al hacerlo, la obra nos enfrenta a nuestras propias ideas sobre la moralidad, la culpa y la naturaleza del bien y el mal. Raskolnikov cree que ciertas personas excepcionales tienen el derecho de transgredir las normas si su acto trae un beneficio mayor a la humanidad. Sin embargo, tras asesinar a la usurera Aliona Ivanovna, su vida se convierte en un torbellino de paranoia, sufrimiento y autodestrucción. Dostoyevsky no nos permite mantener una distancia segura con el protagonista. A través de un estilo que combina el monólogo interior con descripciones angustiosas de la realidad, nos hace sentir el peso de la culpa de Raskolnikov, como si fuera nuestro propio tormento. Vemos su desesperación, su lucha interna entre la justificación y el remordimiento, y el modo en que su crimen lo aísla de la realidad. Dostoyevsky nos deja un terreno ambiguo donde la moralidad no es blanca o negra, sino un espacio complejo donde el pensamiento racional choca con las emociones humanas más profundas. Al final, Crimen y Castigo no es solo la historia de un crimen, sino una exploración de lo que significa ser humano, y de cómo la culpa puede ser incluso más insoportable que el castigo mismo. En la Metamorfosis, Franz Kafka utiliza lo absurdo y lo grotesco para generar una profunda incomodidad existencial. La historia comienza con un hecho inexplicable. Gregor Samsa, un hombre común y corriente, despierta convertido en un insecto. Kafka nos sumerge en un mundo donde lo imposible se presenta con total normalidad. Sin embargo, lo más perturbador no es la metamorfosis en sí, sino la manera en que su familia reacciona. En lugar de horror o desesperación, la transformación de Gregor es recibida con incomodidad, rechazo y finalmente indiferencia. Este absurdo sirve como una metáfora de la alineación y deshumanización. Gregor, antes de su transformación, ya era un ser atrapado en una vida monótona, reducido a su papel de proveedor económico para su familia. Al convertirse en un insecto, su valor desaparece por completo. Kafka nos enfrenta al miedo universal de ser considerado inútil y descartable, de perder nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. La incomodidad de la novela proviene de la forma en que lo grotesco se entrelaza con lo cotidiano. Gregor sigue teniendo pensamientos humanos, siente culpa por no poder trabajar, desea el afecto de su familia, pero su cuerpo ya no le pertenece. Esta contradicción entre su identidad y su forma física crea una angustia existencial que resuena con el lector. A través de la metamorfosis, Kafka nos obliga a reflexionar sobre el rechazo, el aislamiento y la fragilidad de nuestra identidad en una sociedad que nos valora solo mientras seamos funcionales. Lo más aterrador no es que Gregor se convierta en un insecto, sino que su transformación revela lo fácilmente que el amor y la empatía pueden desvanecerse cuando alguien deja de ser útil. La idea de eterno retorno, planteada por Nietzsche, es una de las más perturbadoras de su filosofía. Imagina que cada instante de tu vida, cada decisión, cada alegría, cada error, se repitiera eternamente, sin posibilidad de cambio. No hay salvación, solo la eterna repetición de lo mismo. Esta visión nos enfrenta a una verdad incómoda. Si nuestra existencia es cíclica e inmutable, entonces cada acción cobra un peso absoluto. ¿Viviríamos de la misma manera si supiéramos que estamos condenados a repetir cada momento por la eternidad? Esta idea destruye la ilusión de que el futuro nos ofrecerá nuevas oportunidades para corregir nuestros errores. Nos fuerza a mirar nuestra vida con brutal honestidad y a preguntarnos si estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que consideramos valioso. Para muchos, esta confrontación es insoportable, porque nos enfrenta a la posibilidad de que estemos desperdiciando nuestra existencia o viviendo de forma inauténtica. Sin embargo, Nietzsche no plantea el eterno retorno como una condena, sino como un desafío. Vivir de tal manera que aceptaríamos repetir nuestra vida infinitamente, sin arrepentirnos. Es una llamada a la afirmación de existencia en toda su crudeza, sin depender de otra vida o de un sentido trascendental. Aquí es donde el arte juega un papel fundamental. Para Nietzsche, el arte es una forma de enfrentar la incomodidad de la existencia,
de dar sentido al caos y al sufrimiento. Si la vida no tiene un significado predeterminado, entonces el ser humano debe crearlo. El arte, en todas sus formas, nos permite transformar el dolor en belleza, el absurdo en algo soportable. Nos da una razón para decir sí a la vida, incluso cuando nos confronta con su dureza. El eterno retorno es una prueba filosófica extrema, pero también una invitación a vivir con intensidad, a hacer de cada momento algo digno de ser repetido. Y si la realidad es dura, el arte nos ofrece la posibilidad de mirarla con nuevos ojos, de convertir el caos en una experiencia estética que nos ayude a soportarlo. Tarantino es un maestro en la representación de la violencia estilizada, convirtiéndola en un elemento central de su cine, no solo por su impacto visual, sino también por su función narrativa y temática. En películas como Pulp Fiction, Kill Bill y Django Unchained, la violencia no es meramente una herramienta de choque, sino un recurso que desafía las expectativas del espectador y juega con los límites de la moralidad en el cine. Uno de los aspectos más llamativos de su uso de la violencia es su estilización extrema. En Kill Bill, las peleas están coreografiadas con una estética casi de cómic, con chorros de sangre, desmesurados y movimientos exagerados, que transforman la brutalidad en un espectáculo visualmente hipnótico. Mientras que en Pulp Fiction, las muertes a menudo son inesperadas y presentadas con un tono casi absurdo. Lo que hace que la violencia de Tarantino sea particularmente inquietante es la manera en que logra hacerla entretenida. Nos reímos de lo grotesco, nos emocionamos con las escenas de venganza y disfrutamos del espectáculo, pero al mismo tiempo el director nos obliga a cuestionarnos por qué estamos disfrutando de algo tan brutal. En Django, la violencia es catártica cuando Django se venga de los esclavistas, pero al mismo tiempo las escenas de brutalidad infligida a los esclavizados son insoportables de ver, lo que nos obliga a reflexionar sobre los límites de nuestra propia percepción del entretenimiento. Tarantino juega con la ambigüedad moral de la violencia, evitando un mensaje unidimensional. No glorifica la violencia sin más, pero tampoco la condena de forma explícita. En su cine, la violencia es parte del lenguaje del espectáculo, pero también un espejo que refleja nuestra relación con ella como audiencia. ¿Dónde trazamos la línea entre lo aceptable y lo excesivo? ¿Por qué ciertas formas de violencia nos divierten y otras nos repelen? Tarantino no nos da respuestas, pero nos obliga a formular las preguntas, desafiando constantemente nuestra comodidad como espectadores. Stanley Kubrick es un maestro en la creación de atmósferas inquietantes y perturbadoras, a través de su estilo visual y narrativo. Tanto La Naranja Mecánica como El Resplandor son ejemplos perfectos de cómo utiliza la estética, la música y la ambigüedad moral para generar incomodidad en el espectador. En La Naranja Mecánica, Kubrick nos sumerge en un futuro distópico, donde la violencia es estilizada y casi coreografiada, acompañada por música clásica, lo que crea una sensación de contradicción y desconcierto. La historia de Alex Delarge y su transformación forzada por el Estado plantea preguntas sobre la libertad, el control social y la naturaleza del mal. La brutalidad mostrada sin filtros obliga al espectador a cuestionar su propia respuesta ante la violencia y la justicia. En El Resplandor, Kubrick utiliza composiciones simétricas, tomas prolongadas y una dirección de arte opresiva para amplificar la sensación de aislamiento y locura progresiva. La forma en que explora el terror no es mediante sustos tradicionales, sino a través de una acumulación de tensión psicológica. La interpretación de Jack Nicholson como Jack Torrance, junto con la ambigüedad sobre lo sobrenatural y la influencia del Hotel Overlook, refuerzan la sensación de que algo está profundamente mal, sin necesidad de explicaciones definitivas. En ambas películas, Kubrick no ofrece respuestas fáciles ni redenciones claras. Juega con lo moralmente ambiguo y deja que el espectador se enfrente a sus propios miedos y dilemas éticos. Es esta falta de certezas y su dominio del lenguaje cinematográfico lo que hace que sus películas sigan generando incomodidad décadas después de su estreno. Lars von Trier es un maestro en usar el cine para explorar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Películas como Antichrist y Dogville son ejemplos de su capacidad para sumergir al espectador en experiencias profundamente incómodas y viscerales. Otros títulos como Breaking the Waves, Dancer in the Dark y Melancholy continúan esta exploración del sufrimiento, la culpa y la redención a través de personajes vulnerables enfrentados a situaciones extremas. El cine de von Trier no solo presenta la desesperación y la brutalidad sin filtros,
sino que lo hace de manera que desafía la percepción del espectador sobre la moralidad y la justicia. En Dogville, por ejemplo, la puesta en escena minimalista convierte la violencia y la hipocresía del pueblo en un teatro de crueldad sin escapatoria. Antichrist, por otro lado, usa imágenes perturbadoras y una narrativa psicológica para explorar la culpa, el duelo y la relación entre el deseo y la destrucción. El malestar visual y emocional en el cine puede ser una herramienta poderosa para la reflexión. Al confrontarnos con imágenes difíciles, nos obliga a cuestionarnos sobre nuestra relación con el dolor, la compasión y la violencia. Pondrier nos lleva a esos límites sin ofrecer respuestas fáciles, sino invitándonos a hablar de la incomodidad y a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. El cine, al igual que la pintura o la música, puede ser un espejo roto, donde vemos nuestras propias grietas. La incomodidad en el arte no es un defecto, sino una herramienta. Es lo que nos sacude, nos despierta y nos obliga a mirar de frente lo que preferimos ignorar. Ya sea un cuadro de Rubens, una sinfonía de Stravinsky o una novela de Kafka, la incomodidad es una forma de conectar con nuestra humanidad más profunda. Es lo que nos empuja a hacernos preguntas difíciles, a mirar el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos. Nietzsche decía que es necesario tener caos dentro de uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. Y eso es lo que la incomodidad logra, despierta el caos necesario para que algo dentro de nosotros mismos cambie, evolucione y se transforme. Al igual que en el arte, la incomodidad en la vida puede ser el primer paso hacia el crecimiento. Aprender a abrazarla, en lugar de rechazarla, puede ser uno de los mayores regalos que el arte nos ofrece. Así que la próxima vez que una obra de arte te incomode, no la rechaces, escúchala, porque quizá en esa incomodidad encuentres algo verdadero. Gracias por acompañarme en esta exploración de la incomodidad en el arte. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios para debatir esta y más ideas.